Dicen que uno siempre regresa a ese lugar donde fue feliz. Para ti, ¿cuál sería ese lugar? Ese lugar que no lo pensarías dos veces si te invitaran o si tuvieras la oportunidad de volver. Quizá cuando fuiste al extranjero a visitar a unos tíos o a una familia con la que fuiste tan dichoso los días que estuviste. Volverías al lugar de la infancia que te traería tantos recuerdos. Volverías a la casa materna en donde pasaste momentos entrañables antes de ser una persona tan ocupada e importante. Volverías a tu pueblo de origen. Volverías a donde hiciste ese viaje fascinante que, aunque ya conoces, no lo pensarías dos veces en regresar y revivir los momentos entrañables que allí viviste. Puede que no se trate de un lugar, se trate de personas. Las personas son ese lugar feliz. O volverías a una etapa de tu vida, quizá a tu infancia, a la adolescencia en la que te formaste, en la que descubriste tantas cosas, quizá al momento en el que, aunque te sentías en ese momento estresado, ahora que de veras vives estresado, te acuerdas que en ese entonces no tenías nada por qué sentirte estresado. Volverías quizá a esos momentos donde eras feliz en la parroquia, en el grupo juvenil, cuando de veras la fe la sentías como algo tan vivo, como algo tan presente. Ay, a ese lugar donde fuiste de misiones, sí, donde quizá dormías en un petate, donde no comías más que arroz y frijoles, y donde veías la pobreza material de la gente, pero te empapaste de su riqueza espiritual, te empapaste de su calidad humana y te enamoraste de aquellas personas a quienes tú les llevaste el evangelio, pero quizá ellos te evangelizaron a ti. ¿Cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese tiempo? ¿Cuáles son esas personas en donde volverías porque fuiste feliz? Jesús resucitado, el primer mandato que le dio a sus discípulos fue: vuelvan a Galilea, allá me verán. Porque ellos estaban en Jerusalén, en la gran capital, en donde ocurrieron esos últimos acontecimientos de la crucifixión y muerte del Señor. Pero aquellos discípulos que serían lo que hoy decimos eran provincianos, el Señor les manda volver al lugar donde los encontró, al lugar en donde ellos eran pescadores y donde tuvieron su primer encuentro con el Señor Jesús. Quizá cuando los encontró, en ese momento vivían un tanto frustrados, echando sus redes al mar y no obteniendo nada, no pescando ni un resfriado. A otros se lo encontró en un banquillo cobrando impuestos, pero qué tan frustrante sería su vida que el Señor, a la primera que lo llamó, lo dejó todo y lo siguió. Y así cada uno de los apóstoles podría recordar ese momento en que el Señor le llamó. ¿Y cuál fue el tuyo? El momento en el que el Señor llegó a tu vida. ¿Cómo te encontró? ¿Cómo eras? ¿Qué diferencia marcó en ti? Quizá ese momento ha quedado lejano en el tiempo y pues también queda muy lejos aquella persona que fuiste, que después de haberse encontrado con Cristo sintió un cambio tan radical en su vida, conoció lo que era ser feliz, conoció lo que era ser libre, sin necesidad de tener reconocimiento ni bienes materiales. Eras feliz solo por tener a Jesús en tu vida. Será necesario que también vuelvas a Galilea, que vuelvas a ese momento en el que con una fe sencilla hacías tanto. En el mar de Galilea también los apóstoles vivieron tantas cosas. ¿Cómo olvidar esa pesca milagrosa? Así como nosotros también necesitamos recordar los tiempos en que con lo sencillo, con lo poco, hacíamos mucho, porque ahí poníamos nuestra fe en el Señor, donde no necesitábamos ni títulos ni aplausos, donde no necesitábamos ni siquiera
tantos recursos materiales, porque lo que más teníamos era voluntad, era fe, eran ganas. Junto al mar de Galilea se vivió la pesca milagrosa, se vivió la multiplicación de los panes. Quizá tiempo ha pasado tanto de que confiábamos tanto en la providencia de Dios y todo se daba, todo era posible para el que tenía fe y el Señor nos sorprendía de tantas maneras. También en el mar de Galilea el Señor calmó la tempestad, pero también calmó la tormenta en el corazón de los discípulos. Quizá hoy vuelves a verte atormentado por tantas preocupaciones, por tantos prejuicios y por tantas cosas que zumban en tu cabeza. Necesitas volver a escuchar esa voz del Señor que decía, ¡calla, enmudece! Y volver a sentir en Él una inmensa seguridad, una gran serenidad. Necesitas volver a ese mar de Galilea, donde el Señor hizo caminar sobre las aguas a Simón Pedro, cuando te demostró que eras capaz de tanto. Hoy que vuelves a sentirte tan inseguro, hoy que no te preguntas, pues, ¿qué me pasó? Si yo antes me animaba a todo, me arriesgaba a lo que sea, porque sabía que Dios estaba conmigo. Hoy me he hecho tímido o quizá demasiado orgulloso. Hoy quizá no tengo ni siquiera el 10% de la fe que tenía antes, una fe que me hacía sobreponerme a mis temores y caminar sobre las aguas. En el mar de Galilea pasaron tantas cosas y los discípulos se recordaron de los felices momentos que vivieron junto a Jesús. ¿Qué es lo que necesita revivir, o mejor dicho, resucitar en ti? ¿Qué es lo que extrañas de ti? ¿Qué es lo que extrañas de cómo vivías tu fe antes? Vuelve a tu Galilea. Vuelve a donde tuviste ese primer encuentro. Y si aún consideras no haberlo tenido, busca esa Galilea. Busca ese encuentro con Jesús, con el resucitado, que te hará volver a tener ganas de vivir, ganas de entregarte, ganas de amar. Necesitamos tener ese encuentro, sobre todo cuando el tiempo ya ha endurecido, ha desgastado y petrificado todo aquello que el Señor alguna vez hizo vivir. El tiempo de Pascua es para que aquellos que ya vamos desgastados y cansados por el camino, recuperemos esa nueva vida y sigamos adelante, porque el Señor nos sigue llamando con el mismo amor que el primer día. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.